Bien, hoy sí ya se comienza con el desarrollo de la grabación. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al desarrollo de la tutoría. En esta oportunidad continuaremos desarrollando el contenido de mecánica de fluidos con hidrostática. Antes de dar inicio al desarrollo de la tutoría como tal, quiero compartirles pantalla y mostrarles este aviso que ya pueden encontrar en el campus virtual con respecto al control de lectura. Recordarles que ya está disponible, ¿verdad? El control de lectura para que lo revisen, lo descarguen, lo impriman y le den ahí la leída, ¿verdad? Y subrayen todo aquello que consideren importante y lo tengan a la mano el día que se desarrolle el examen. Va a ser el día domingo 20 de septiembre, o sea, este domingo, ¿verdad? Aquí están los horarios para entrar. A nosotros nos tocaría el grupo 2 a las 9:10 de la mañana. Y recordarles que el examen tendrá una duración de 20 minutos y de igual forma, ¿verdad? Es secuencial, o sea que no pueden regresar a las preguntas anteriores. Quería comenzar con ese punto que es muy importante. Bien, hoy sí, con este ejercicio. ¿Dudas, comentarios? ¿Cuánto les dio la respuesta? Ajá. ¿O lo revisamos todo? ¿Sí? Hola, hola. ¿Preguntas, comentarios? Sí, dije, perdón, a lo mejor revíselo todo. Todo, ok. Revisémoslo todo, excelente. Bien, vamos a dar una lectura a ver qué dice el problema. Dice, con referencia, a la figura, ¿qué presión manométrica en A hará, o sea, aquí, este es un manómetro, hará que la glicerina suba hasta el nivel de B? El peso específico del aceite y la glicerina son 9.016 newton por metro cúbico y de 12.348 newton por metro cúbico respectivamente. Ok, dice por aquí Denis que llegó la respuesta de 62.004.6 pascales. Muy bien. Ya vamos a ver si esa es la respuesta. Por ahí anda, solo hay una observación. Bien, en ese tipo de ejercicios hay dos cosas bien importantes que tenemos que tener presentes. ¿Cómo no? No anda tan mal. Con la ecuación que me mandó Denise iba bastante bien, ya lo va a ver. En ese tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que recordar es el hecho de que los puntos que se encuentren a la misma altura tienen la misma presión hidrostática. Eso es lo importante, ¿verdad? Me están pidiendo cuál es la presión que va a marcar A en el punto A. La presión que va a marcar A va a ser la presión que tiene el aire. O sea que en otras palabras nos está pidiendo la presión del aire. Otro punto importante es que siempre observe en el sistema si el tubo, este es como tipo manómetro, si está abierto o cerrado. ¿Por qué es importante si está abierto o está cerrado? Si está abierto, en este caso aquí no aparecería este cierre de acá, ya vamos a ver algunos de la guía, quizás ahorita se los voy a mostrar. Por aquí hay algunos de la guía. Que quiero que vean la clave de que aquí se nota claramente que está abierto. Entonces sí está actuando la presión atmosférica. Entonces en este problema, como está cerrado, no está actuando, muy buenas tardes, Inge, no está actuando la presión atmosférica. Otro dato importante, les dice calcule la presión manométrica en A. O sea, en este ejercicio de entrada, porque vemos que está cerrado, no está actuando la presión atmosférica. También es importante, como les decía, ver qué les está pidiendo. En este caso, solo les está pidiendo la presión manométrica de A. Entonces, si digamos, en el caso hipotético que aquí estuviera abierto, aunque aquí estuviera abierto, como me están pidiendo la presión manométrica, entonces en este caso no tomaría la presión atmosférica. No sé si estamos bien con lo que acabo de explicar hasta el momento o lo repito. Ok, lo voy a repetir. Vaya, en el problema ustedes se tienen que fijar primero si el tubo está abierto o está cerrado. Entonces, en este caso,
cuando tenga esta forma, así que esta línea acá me está diciendo que está cerrado. Cuando está abierto, se ve de esta forma. Vale, entonces, lo primero, si está cerrado, no está actuando la presión atmosférica porque está cerrado el recipiente. Eso es un aspecto. Lo segundo, vea, porque esa era quizás la primera duda que tenían cuando desarrollamos este ejercicio en el parcial, siempre se acercaba y me decía, mire, aquí lo tomo abierto, lo tomo cerrado. Repito, ¿verdad? Esto es bien importante. Hoy no van a tener la oportunidad de estarnos llegando a preguntar si alguna duda puntual en los ejercicios, así que mucha atención con eso. Si está de esta forma, significa que está abierto y está actuando la presión atmosférica. En este caso, como está cerrado, no está actuando la presión atmosférica. Vale. Otro aspecto importante de este ejercicio es que cuando en este tipo de problemas les estén pidiendo la presión, tiene que fijarse qué tipo de presión les están pidiendo. Si les piden la presión absoluta o la presión manométrica. Entonces, en este ejercicio, como se fijan, les piden la presión manométrica. Entonces, prácticamente estamos reiterando que no se va a incluir la presión atmosférica. Porque sin un problema solo les piden la presión manométrica, no incluyen a la presión atmosférica, aunque estuviera abierto. No sé si estamos bien por el momento. Ya lo vamos a ver con más detalle. Ok, bye. Ok, Lilian y Allison. El siguiente punto, ya que determinamos que lo que nos piden es la presión manométrica y que está cerrado, que tiene que estar en nuestro cerebrito esa idea, ¿verdad? Esa alarma, no voy a tomar la presión atmosférica, no voy a tomar la presión atmosférica. El siguiente paso es establecer dónde voy a colocar los dos puntos de análisis. ¿Dónde colocarían los dos puntos de análisis? ¿Alguna idea? ¿Sí? No tengan miedo de equivocarse, no hay problema. Yo pienso que en la parte de arriba, pienso yo. En 1.25 dicen por aquí. ¿Por aquí? 1.52. Ajá, ¿y el otro? En 2.13. Aquí. Vaya, la clave en este tipo de problemas es establecer que los dos puntos tienen que estar a la misma altura, porque yo sé que dos puntos que estén a la misma altura tienen la misma presión hidrostática. Por ejemplo, yo miraba en el año pasado que varios, les estoy hablando de unos 20, 30 personas ponían el punto acá y ponían el punto acá. Es correcto, está correcto. Se puede establecer como punto 1 acá y como punto 2 acá, pero el detalle es que tenemos que igualar presiones y conocemos esto de acá, estas alturas, pero este pedacito no lo conocemos porque este 2.13 llega hasta aquí abajo. Entonces, no puede ser ahí. ¿En qué punto los podemos establecer? En donde los conozcamos. No importa dónde nosotros pongamos los puntos, siempre que estén al mismo nivel, tienen la misma presión hidrostática. Entonces, vaya, decía la compañera por acá. Alguien me podría decir, a ver, entonces el otro punto va acá. Pero nosotros no conocemos esta presión. Es realmente lo que andamos buscando. Entonces, podría ser una forma, ya lo vamos a ver, que igualando estos dos puntos de acá podría dar. Ya lo vamos a ver que quizás esa sería la forma más fácil, como lo están planteando. Pero quiero mostrar esta, que es la que ya había comenzado el compañero Denis, para mostrarle que estaba bien en lo correcto. Y vamos a ver la otra, que vamos a ver que está bien. Ah, no. Lo otro que se me olvidaba, olviden lo que les acabo de decir, que tiene que ser del mismo líquido. Si no me equivoco ahí, tienen que ser del mismo líquido. Entonces, está aquí y aquí. Tienen que estar, sí, en el mismo líquido, tienen que estar los dos. Vale. Entonces, ahora lo otro que quiero que veamos, espérenme un segundito.
Vaya, están a la misma altura. Entonces, vamos a tomar este como punto 1 y este como punto 2. Eso es lo primero, establecer quién va a ser el punto 1 y quién va a ser el punto 2. Y repito, tienen que estar del mismo fluido. Bye. Entonces, ahora estableciendo que como están a la misma altura, entonces sabemos, por aquí lo voy a poner, que la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 2. Entonces, ahora analizamos. ¿Qué me está ejerciendo presión sobre el punto 1? ¿Qué ejerce presión hidrostática sobre el punto 1? Ajá. El aceite y el aire debo pedir. Ay, espérenme, ¿qué estoy haciendo? Olvídenlo. Lo que les estaba diciendo que aquí no se podía porque no teníamos esta altura. Sería aquí, en esta interfase. Ahí es, ahí es. Perdón, perdón. Vaya. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Vaya, hoy sí. Están a la misma altura. ¿Por qué lo coloco aquí? Porque yo conozco estas alturas de acá. Eso es bien importante. Conozco estas alturas de acá, entonces por eso los pongo aquí. El punto pueden estar en interfaces, pero sí tiene que estar el fluido en ese de acá y ese de acá. Vaya, hoy sí. Igualamos. Punto 1. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Hoy sí, lo que nos decían, ¿verdad? Es totalmente correcto. En el punto 1 ejerce presión el aire, que es la que andamos buscando, más la presión que ejerce el aceite. Igual, aquí sería la presión que ejerce esta columna de glicerina. ¿Vamos bien hasta el momento con lo que les he planteado? No sé si los he confundido. A mí ya me confundió con los puntos. Vale. La clave de dónde poner los puntos es de que primero que estén a la misma altura y que yo pueda medir los líquidos que están arriba, pueda medir estas alturas de acá. Como les decía, si yo lo ponía acá, es correcto, pero el detalle es que no tengo este valor de acá. Entonces lo pongo aquí a esta misma altura con este porque conozco este valor de acá. Entonces la clave primero es que estén los dos puntos a la misma altura. Luego que están a la misma altura, ver que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Y entonces, ¿qué me está ejerciendo presión sobre el punto 1? El aire y el aceite. En el punto 2, ¿qué me está ejerciendo presión? La columna de glicerina. No sé si hoy vamos bien. Sí, sí, ahora sí. Ok, vale. Entonces, ¿por qué no pongo aquí, si estuviera abierto, yo pondría aquí más la presión atmosférica, pero como está cerrado, no incluyo la presión atmosférica. También porque el otro hecho, si estuviera abierto, que me dice presión manométrica, entonces no va la presión atmosférica, que era la ecuación que nos había planteado el compañero Denis, que es totalmente correcta. Vale, ahora como a mí me interesa encontrar esta presión del aire, voy a despejar y voy a hacer que la presión del aire va a ser igual a la presión de la glicerina menos la presión del aceite. Entonces voy a comenzar a sustituir. Sería la presión de la glicerina, como es la presión hidrostática, sería la densidad de la glicerina, lo voy a dejar hasta ahí, por la gravedad, por la altura de glicerina, menos la densidad del aceite por la gravedad, por la altura de la columna de aceite. Entonces, prácticamente aquí solo sería de sustituir,
Pero les hago la siguiente pregunta. No tenemos las densidades, sino que tenemos el peso específico. Entonces, ¿qué puedo hacer en este ejercicio? Vaya, aquí está planteado. Muy bien. Vaya, aquí hay algo bien importante que quería hacer énfasis, que decía el compañero Denis, usar la fórmula del peso específico. En la tutoría de ayer alguien mencionaba por ahí, ¿verdad? De que había otra ecuación de la presión hidrostática, que esa me pareció bastante adecuado. Decía, fíjese que yo recuerdo que la presión hidrostática también era igual al peso específico por la altura. Entonces, esto es lo que vamos a recordar. Densidad por gravedad es el peso específico. Entonces, esta ecuación la podemos modificar todavía y podemos ponerla de la siguiente fórmula, que la presión del aire es igual al peso específico, densidad por gravedad es peso específico de la glicerina por la altura de glicerina, menos el peso específico del aceite por la altura de aceite. Entonces, voy a comenzar ya aquí a sustituir los datos que me dan. Presión de aire es igual a la densidad, al peso específico de la glicerina, que dice que es de 12.348. Entonces aquí me quedaría 12.348 newton por metro cúbico por la altura de la glicerina. ¿Cuál sería la altura de la glicerina para el punto 2? Acuérdense que este es el punto 2. Toda esta es la altura de la glicerina. Hasta aquí. 2.13 es de aquí abajo. Eso es cabal ahí donde han mencionado Denny, Fátima y Lauren, es donde la mayoría se va. Esta es la altura de glicerina, esto de acá. Pero acuérdense que aquí he puesto el punto 2 y la presión en el punto 2 es por esta columna de glicerina. Correcto, Denny. Sería la suma de esto de acá. Esto de acá sé que vale 3.96. Lo voy a poner aquí. Y esto de acá vale 1.52. Entonces la suma, correcto, como lo da cabal, como lo da Andrea, es 5.48. Cabal, Denise, ese era el detallito de la altura. Entonces aquí, ¿cuánto va? Va 5.48 metros. Ahora vamos con la densidad, el peso específico del aceite, que les dice el ejercicio que es de 9.016. Newton por metro cúbico. Vaya, ahora vamos con el otro. ¿Por qué no se toma el 2.13? Muy buena pregunta, Lauren. ¿Por qué este 2.13 es este de acá y nosotros estamos analizando este punto? Entonces, lo otro que yo les digo a veces cuando explico eso también es que se imaginen que son ustedes los que están en este punto. Entonces, lo que está abajo de usted, usted no va a sentir que le hace una presión sobre su cabeza, sino es solo el líquido que está arriba. Entonces, este líquido que está por debajo del punto 2 no afecta, sino solo el líquido que está arriba. Entonces, es por eso que se toma esta columna de acá. Este 2.13 no influye, solo lo que está por arriba del punto. Entonces, siempre vean eso, lo que está arriba. Es por eso que aquí, en el punto 1, sí tomamos la presión del aire y la presión del aceite, porque es lo que está arriba de donde estamos haciendo el análisis. En el punto 2 solo está la glicerina.
Vaya, ahora, estábamos en el análisis del aceite. ¿Cuánto vale la altura de la columna de aceite? Es la respuesta que da Lilian, ¿verdad? Es la altura de la columna de aceite. Esta es la columna de aceite. Solo esto es aceite, ¿ve? Entonces es 3.96 metros. Entonces aquí sustituiríamos 3.96 metros. Entonces, la presión del aire, no sé si me ayudan con este cálculo, ¿cuánto les da? Toda la operación. A Allison le da 31.963.68, excelente, ¿verdad? Las unidades Newton por metro cuadrado. A los demás, ¿cuánto les da? Intenta hacer este cálculo. Muy bien, a Daniela también le da igual, entonces tomamos este valor. 31.963.68 Newton por metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. Muy bien, Denise, muy bien, Joana. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. Como les digo, la clave es saber dónde poner los puntos. Muy bien, Joana. Como les digo, pude haber comenzado acá, en estos dos puntos de acá, y después me hubiera dado cuenta que no tenía esta altura. Entonces cambio los puntos. No es así, a veces no les va a pasar así que de un solo van a saber a dónde poner los puntos, sino cuando vayan a la mitad del análisis. Pero con este tipo de ejercicios creo que es bastante importante ver lo otro que les mencionaba, que es cierto, los puntos están a la misma altura, el primero que me mencionaba, pero eso sí, tiene que estar involucrado este líquido que tenemos en este caso al lado izquierdo, tiene que estar ya sea en la interfase o en el medio del líquido. Entonces, es cierto que los puntos están a la misma altura, pero no conocemos la presión que hay acá. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Sí se puede colocar otro punto arriba. ¿Cómo por dónde? Sí, sí, aquí se puede poner los puntos, pero no hay una interfaz, o sea, no está el mismo líquido que estábamos analizando, que glicerina no está en contacto con el aire, entonces no aplica el análisis. Entonces tienes que garantizar que esté el mismo líquido. O sea, si aquí estuviera glicerina en vez de aceite, sí se podría hacer. Pero como aquí está en medio del aceite, ¿sí? Ingeniera, no comprendí eso que estaba diciendo de porque no estaban en contacto o no están cerca, ¿no? Vaya, es que ella, bueno, me preguntaba Andrea de que si yo podía poner el punto acá. Sí podría ponerlo, pero no puedo hacer el análisis. Porque para poder hacer este análisis que nosotros estamos haciendo, que la presión sean iguales, tiene que ser, las dos restricciones es que sea el mismo líquido o que sea una interfase del líquido que está en la columna de la derecha con la columna de la izquierda. Entonces, el punto que está aquí arriba está en una interfase aire y aceite y aquí ya es otra sustancia que es glicerina. Sí, así es, por ley tienen que estar en contacto. Por ejemplo, si yo hubiera tenido aquí, digamos que hubiera sido así, solo así hubiera tenido aquí aire y todo esto hubiese sido glicerina,
pude haber puesto los puntos acá, porque está en la interfase, es cierto, pero todo el mismo líquido que está acá, está acá. Pero en este caso, como en medio está el aceite, no se puede. No sé si pude responder. Ok. Vaya, entonces así era la resolución de este problema. Me gustaría de que viéramos otros ejercicios de la guía parecidos a estos. Creo que son bien importantes. No sé si tienen algún otro de los que están por acá que les gustaría que analizáramos para repasar. No sé si hay alguno en específico de esos que son de manómetros. El ejercicio número 14, el problema. Vayan. Ah, muy bien, excelente. Este vamos a trabajar ahorita. Muy adecuado. Ahorita lo voy a copiar. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Vaya, dice el problema. Se mide la presión manométrica del aire que está en el tanque, como se muestra en la figura, que es de la figura 1.5, que es, y resulta ser de 65 kilopascales. Determine, les dice acá, la diferencia de altura en los niveles de mercurio. Vaya, entonces les está pidiendo esta altura. Entonces, aquí la clave, ¿verdad? Nuevamente es establecer los puntos, en dónde voy a colocar ese punto 1 y en dónde voy a colocar ese punto 2. Vaya, en este problema quiero que veamos que les está dando un dato bien importante, que es la presión manométrica. Entonces, hay dos formas de ver cómo se resuelve este problema y ya lo vamos a explicar. La primera, como les decía, es ver, la primera forma lo vamos a resolver viendo lo siguiente, que les indica acá que está abierto a la atmósfera, o sea que aquí sí está influyendo la presión atmosférica. Pero les dice un dato bien importante, que los 65 kilopascales son la presión manométrica del aire. Eso es bien importante. O sea que eso se lo voy a poner por acá arriba, esos 65 kilopascales es igual, esos 65 kilopascales es igual a la presión que ejerce el aire menos la presión atmosférica. Entonces, quiero que tengamos ese presente porque ya lo vamos a ver más adelante. Vaya, ahora, basándonos en eso y viendo que nos están pidiendo determinar H, ¿en dónde voy a colocar los puntos? Entonces, los puntos los voy a poner aquí el primero, el 1, quizás en rojo lo voy a poner, el 1, y aquí iría el punto 2. ¿Por qué? Porque ando buscando esta altura de acá. Entonces, sabiendo que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, lo que les decía, ¿verdad? Es válido poner estos puntos acá porque estoy analizando en una interfase donde están estos dos líquidos presentes. Bye. Ahora, el siguiente punto de análisis es ver qué me está ejerciendo presión sobre el punto 1. ¿Qué está actuando sobre el punto 1? ¿Qué presiones están ejerciendo? La presión del agua y la del aire. Excelente, muy bien. Está presente la presión del aire.
Alguien me podría decir, mire, y este líquido de acá no nos interesa, ¿verdad? Porque arriba de este líquido está el aire y este es el que está ejerciendo presión acá. Entonces sería, como dice la compañera, la presión del aire. Más nos indica ella, ¿verdad? La presión de esta columna de agua. Excelente. En el punto 2, ¿qué está ejerciendo presión? El mercurio y el aceite. Excelente, muy bien. Está la presión del mercurio más la presión del aceite. Nos falta uno más. Arriba del aceite, ¿quién está haciendo presión? La presión atmosférica. Muy bien, excelente, cabal. Eso no se les tiene que olvidar. Como decía también aquí Fátima Azucena, Andrea Alejandra, la presión atmosférica. ¿Por qué sé que está actuando la presión atmosférica? Porque está abierto. Vale. Hasta ahí vamos bien por el momento. Solo que les decía, ¿verdad? Que nos dice la presión manométrica del aire es de 65 kilopascales. Entonces, quiero mostrarles esto de acá. Voy a mover para cumplir esta relación de aquí arriba, que la presión del aire menos la presión atmosférica es de 65 pascales, voy a reorganizar acá. Este lo voy a pasar al otro lado y este lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces me queda la presión del aire menos la presión atmosférica es igual a la presión que ejerce la columna de mercurio más la columna del aceite más, aquí sería menos, perdón, porque pasa al otro lado, menos la presión que ejerce el agua. Vaya. Como les decía, ¿verdad? La presión del aire menos la presión atmosférica es la presión manométrica. Entonces, esto equivale a 65 kilopascales. Entonces, aquí sería 65 por 10 a la 3 pascales. Esto es igual, ya sustituyendo, ¿verdad? Sería la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio, que es nuestra incógnita, más la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite, menos la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Bien, ahora podemos observar que necesitamos la densidad del mercurio, la densidad del aceite y la densidad del agua. No nos dicen temperatura del agua, así que asumimos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora nos dan la densidad relativa del mercurio. Como decíamos, ¿verdad? La que se toma como patrón es la del agua. Entonces, la del mercurio solo sería multiplicar 13.6 por 1000. Entonces, eso les da 13.600 kilogramos por metro cúbico. En el del aceite, que es 0.72, la densidad relativa, ¿cómo quedaría la densidad absoluta del aceite? Ajá. Nos dan la relativa y sabiendo que la patrón es la del agua, que es 1000, ¿cuánto sería la densidad absoluta del aceite? Muy bien, es solo multiplicar 0.72 por 1000. Esa es una forma. Si ustedes les dan relativa y usted toma como patrón la del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, es solo multiplicarlo. Aquí era 13.6 por 1000, es 13.600. Ahora, 0.72 por 1000 es correcto, como decía Denis, y la compañera sí está bien, no hay dudas, 720 kilogramos por metro cúbico. ¿Vamos bien hasta el momento?
Ok. Entonces ahora solo sería de sustituir. Pero antes quizás las voy a ir haciendo paso a paso para que ustedes lo vean. Esta es mi incógnita. Esto es lo que ando buscando. La altura del mercurio. Entonces voy a hacer cálculo por cálculo aparte para que ya solo lo sustituyamos en la ecuación y vean que es muchísimo más fácil. Vale, entonces voy a comenzar calculando la presión hidrostática del aceite, que decíamos que era la densidad del aceite, que es 720 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8. Ah, ok, Lilian. Me dan las densidades relativas. Entonces, voy a hacer por acá. Recordemos que la densidad relativa es la densidad de la sustancia entre la densidad patrón. Entonces, perdón, aquí el símbolo es de densidad relativa. La densidad relativa es la densidad de la sustancia entre la densidad patrón. Despejando, tenemos que la densidad de la sustancia, este que está dividiendo pasa a multiplicar, es la densidad relativa de la sustancia por la densidad patrón. La voy a hacer de ejemplo para el aceite. Entonces, la densidad, en este caso, del aceite sería la densidad relativa que es 0.72 por la densidad patrón. ¿Qué valor tomamos para la densidad patrón, Lilian? Lo de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Excelente, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, no sé si me ayuda, Lilian, ¿cuánto le da este cálculo? ¿720? Muy bien, 720 kilogramos por metro cúbico. En otras palabras, resumiendo para que se les haga más fácil, solo multipliquen por 1000 las densidades relativas y ya la van a obtener en kilogramos por metro cúbicos. O sea, ya van a obtener la densidad absoluta. Entonces, 13.6 por 1000 me da que la densidad del mercurio es 13.600. 0.72 por 1000 me da que la densidad es 720 kilogramos por metro cúbico. No sé si hoy vamos bien, Lilian. Ok, vaya, entonces habíamos planteado, recapitulando, que en el punto 1 va a ser igual la presión que en el punto 2, sustituimos las presiones y entonces ya que hemos encontrado las densidades, voy a comenzar a calcular presión hidrostática del aceite y la presión hidrostática del agua, que es con esta formulita. Sería la densidad del aceite por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura de aceite. ¿Cuánto es la altura de aceite? 75 centímetros. ¿En metros cuánto sería? Muy bien. Muy bien, Denis. Sería 0.75 metros. ¿Me ayudan con este cálculo, por favor? ¿Cuánto les da? A Denis le da 5.292 pascales, a los demás. Hola, hola. Ok. 5.292. Ok, Alison, muy bien. Fátima también. Pascales. Vaya, ahora vamos con la del agua. Muy bien. Joana, es esta columnita de agua. ¿Cuánto es la longitud de esta columnita de agua? 30 centímetros. Entonces voy a calcular aquí la presión que hace el agua, que
que sería la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura, que era 30 centímetros, entonces sería 0.30 metros. ¿Me ayudan con este cálculo a ver cuánto les da? $2090, muy bien. 2940 pascales. 2940 pascales. Vale, entonces ahora voy a sustituir en esta ecuación. Voy a poner aquí sustituyendo. Sería esta misma ecuación que tenemos acá. Voy a ponerle por acá en 1. Este valor queda igual 65 por 10 a la 3 pascales igual. Vaya, la densidad del mercurio ya la teníamos, que era 13.600 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura de mercurio, que es nuestra incógnita, más la presión del aceite, que es 5.292 pascales, menos 2.940 pascales. Les voy a pedir que me ayuden con esta operación. ¿Cuánto les da 5.292 menos 2.940? Ok, les da 2.352. Voy a hacer este yo aquí para ayudarles. Muy bien, gracias Lilian, Joana, María Evelia. Voy a hacer este cálculo acá. 13.600 por 9.8. A mí me da este valor, 133.280. Esto es Newton por metro cúbico por H, que es la que andamos buscando. Más este valor que dicen que les da 2.352 pascales. Vaya, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a comenzar a despejar hasta encontrar el valor de H. Entonces este pasa al otro lado, sería 65 por 10 a la 3 pascales menos 2.352 pascales igual a 133.280 newton por metro cúbico por la altura de mercurio. ¿Cuánto les da este cálculo? No sé si me pueden ayudar. Este menos este. Ok, muy bien, Alison. Muy bien, excelente. 62.648 pascales. Igual a este valor. Como andamos buscando la altura de mercurio, entonces este pasa a dividir. Y me quedaría 62.648 pascales entre este valor.
y le da aquí a la compañera 0.47 metros. ¿Cuánto les da a los demás? A Fátima Azucena le da 0.47. Muy bien. Excelente, y esa es la respuesta. Muy bien. Y así sería la solución de este ejercicio. Muy bien, Joana, Alison, no sé si hay alguna pregunta con el problema. Lo que quiero que vean, que la clave es saber dónde poner los puntos. Eso es lo importante, y establecer qué presión ejerce cada uno. No sé si hay alguna duda del problema hasta el momento. No olviden que al final de la tutoría yo les envío las imágenes para que lo puedan copiar o también después en el video. ¿Alguna duda del ejercicio? Yo tengo una duda. ¿Sí? Mire, Ajá. con respecto a este, porque dice que se mide la presión nanométrica. Entonces, Ajá. pero usted dijo que en esa no se iba a tomar la presión atmosférica, y en este caso sí la tomamos. ¿Cómo, perdón? ¿En lo último? ¿Que por qué en el anterior no lo tomamos? No, en este que usted mencionaba que cuando nos pedía la presión, decía nanométrica, perdón, no se tomaba la presión atmosférica. Ah, correcto. Cabal, si se fijan, al final lo que yo hice es exactamente lo que acabo bueno, que les mencioné anteriormente. Si se fija, lo que yo vine a hacer en esta ecuación, que ya le había puesto la presión atmosférica, es quitársela. Cuando la pasé para acá, vine, tomé todo este valor y dije que era de 65. O sea que como aquí lo planteé para que viéramos que alguien me podía decir, mire, pero está abierto. Entonces yo, vaya, pongamos la presión atmosférica. Entonces, pero al final, como pudimos ver, yo me la quité porque el manómetro solo mide como tal presión manométrica. Entonces, siempre hay que restarle. Entonces, de entrada, esta es la ecuación general que se plantea. O sea, que alguien pudo haber puesto aquí como ecuación general, la voy a poner como en color morado para que la vean. La voy a poner aquí a la par. Si hubiésemos tomado cabal, como dice la compañera, es correcto. Pude venir yo y decir, vaya, como dice manométrica, no tengo que tomar la presión atmosférica. Entonces planteo la ecuación, sería la presión manométrica del aire, en este punto, ¿verdad? Más la presión del agua va a ser igual a la presión en este lado de la columna de mercurio más la presión del aceite. Uy. Y si se fijan, nos quedó siempre lo mismo. No sé si logro responder la pregunta. Pero sí, efectivamente lo que hacemos es quitar la presión. Aquí solo quise mostrar de que cuando dice manométrica lo que se hace es quitar la presión. No sé si pude responder la pregunta. Hola, hola. Sí, ok. Pero correcto, ¿verdad? Recapitulando o retroalimentando, alguien pudo venir plantear esta ecuación y no poner la presión atmosférica porque aquí decía presión manométrica y está totalmente en lo correcto. Vale, de ahí respondemos la otra pregunta que dice por acá, despejando H en la ecuación, ¿cómo quedaría? Es lo que planteamos aquí. Es todo lo que hemos estado haciendo aquí, Denise. Solo que lo que hice fue ir sacando estos cálculos por aparte para que no me quedara tan grande. Entonces, al final era la presión del aire. La voy a hacer por acá para que la vean despejada. Me hubiera quedado así, digamos. La presión manométrica del aire es igual a la presión... Uy, aquí es mercurio. Aquí corrijan, mercurio. Hubiera sido la presión del mercurio más la presión del aceite menos la presión del agua. Si no hubiera sustituido nada, ¿verdad? Entonces me hubiera quedado la presión manométrica del aire
es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio, más la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite, menos la densidad del agua por la gravedad por la altura de agua. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo? Hubiera pasado todo esto al otro lado a restar. Bueno, esto hubiera quedado igual, ¿verdad? Hubiera sido la presión manométrica del aire más densidad por gravedad por altura del aire, altura, perdón, del agua, menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite, igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio. Entonces ahora todo este término hubiera mandado a dividir la densidad y la gravedad. Esa es otra forma de sustituir todo y hasta el final, bueno, sustituir lo de presión hidrostático y los datos como tal, sustituirlos al final. Entonces todo esto hubiera pasado a dividir, este hubiera pasado a dividir y la gravedad. Y aquí solo hubiera quedado la altura del mercurio. No sé si por ahí andaba la pregunta, Denise. Al sustituirlo todo no tenía la misma respuesta. Tiene que dar la misma respuesta. Sí, así es. Bien, vaya, de ahí la otra, la densidad relativa del mercurio no se toma. ¿Cómo no la tomamos? Aquí cuando hicimos este cálculo, cuando dijimos 13.3, María Evelia, 13.6, perdón, por 1000, nos dio 13.600 y fue lo que sustituimos por acá. Vamos a ver, aquí está, cuando hicimos esta multiplicación. Como la ecuación nos había quedado, la presión, vaya, muy bien, Lilian. Aquí está, mire María Evelia, planteamos esta ecuación, encontré este valor que es la presión del aceite, la presión del agua y sustituí aquí la densidad del mercurio, la gravedad y la altura. Entonces solo hice este producto de 13.600 por 9.8 y me dio ya este valor. Y ese fue el que ya fui trabajando para hacerlo más sencillo cuando lo pasé a dividir. No sé si ahí respondí la pregunta, María Evelia. Ok. Bien, quiero que hagamos otro de presión hidrostática, uno más sencillito, pero sí que lo trabajen ustedes. Me gustaría que trabajemos el 11. Tengo una duda. Sí, sí, sí. Usted dijo que bueno, en los dos ejercicios que hemos visto se han colocado los puntos al inicio, pero ¿cómo saber cuándo se van a poner los puntos más después? Más que todo, muy bien, más que todo depende por la variable que ando buscando. Entonces, como ando buscando esta altura de acá, tiene que estar dentro del análisis que estoy haciendo. Porque yo pude haber puesto los puntos acá y era correcto, o sea, digamos, ¿verdad? En un hipotético, yo pongo los puntos acá, más abajo. Y lo mismo, ¿verdad? La presión en el punto 1 hubiese tenido que ser igual al punto 2, pero no conozco esta altura, esta de acá, para sumarle el mercurio, la presión hidrostática que hace el mercurio. Igual acá no conozco este pedacito de acá. Entonces va dependiendo como de los datos que uno va teniendo. No sé si pude responder por ahí la pregunta. Y ahora vamos a ver en este. Este sí, que esto es lo que más cuesta quizás, saber dónde va a poner los puntos uno, pero con la práctica uno lo va obteniendo. Así que voy a hacer la copia de este ejercicio.
para que lo trabajen ustedes. Ok, veamos el problema 11. Dice, determine la presión manométrica en A, en pascal, debido o debida a la columna de mercurio en el manómetro en U. No sé si se alcanza a ver el problema. No, ¿lo hago más grandecito? ¿Hoy sí? No sé. Vaya. Dice que calculemos la presión, ok, la presión manométrica en A. Vaya, lo primero, ¿qué era lo que mencionaba la compañera? ¿Qué era lo que decía con la presión manométrica? Que en este caso no se va a tomar la presión atmosférica. Correcto, ¿verdad? Aunque esté abierto, ¿verdad? Porque como nos está pidiendo la presión manométrica, no la vamos a tomar en cuenta. Vaya, ahora sí el punto, muy bien, excelente, que me decía Joana, este ejercicio va a ser para ustedes. Ahora ustedes me indican a dónde voy a poner el punto 1 y el punto 2. Sería en el punto B con en el punto C. Ok. ¿Quién hablaba por el micrófono, perdón? Yo. Ah, vaya, Joana. Ajá, ¿los demás qué opinan? Gracias. Igual dice Fátima, ¿seguros? Sí, porque hay la misma, como el mismo líquido, o sea, Muy de bien. mercurio. Excelente, así es, correcto. Aquí vamos a poner los 2 puntos. Lo voy a poner un poquitito más grueso para que lo vean. Aquí va a estar el punto 1 o la presión 1 y aquí va a estar la presión 2. Vale, entonces me quedaría que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Vaya, ahora, muy bien, Fátima. Ahora, ¿qué me está ejerciendo presión en el punto 1? La El del agua. agua. Ajá, ¿qué más? Es correcto, la del agua, ¿qué más? El mercurio no sé si podría ser. En el punto 1, es lo que está arriba, recuerden, arriba en el punto 1 no está, no, en el punto 1, aquí está encerrado, ¿ve? No hay aire aquí. Este es el punto 1. Efectivamente, como me dicen, agua, pero también está esta presión, que es la que andamos buscando. Aquí andamos buscando qué presión hay. Entonces sería la presión de A, que es la que andamos buscando, correcto, ¿verdad? Le voy a poner así, la presión manométrica en A. Recuerden que como que son ustedes. La presión en el punto 1 está la presión que está en el punto A más la de esta columna que efectivamente, como me mencionan, es de agua. Entonces sería la presión manométrica de A más la de esta columna.
que sería la presión del agua. En el punto 2, ¿quién está ejerciendo presión? Excelente, ahí sí el ¿verdad? mercurio. Sería la presión que ejerce el mercurio. Vaya, entonces como andamos buscando la presión manométrica de A, solo despejamos, ¿verdad? Va a ser igual a la presión de la columna de mercurio menos la presión de la columna de agua. Sustituimos con la ecuación, ¿verdad? Densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio, más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Ok, para la compañera, menos, sí, perdón, gracias. Ahí es menos, porque pasa al otro lado, muchas gracias. Pregunta por aquí Fátima Azucena, ¿por qué la atmósfera no? ¿Qué le pueden contestar? Porque me están pidiendo la presión manométrica. Y la presión manométrica, como dijimos, porque aunque esté abierto, no se va a tomar la presión atmosférica. Muy bien, por eso es Fátima. Es cierto, aquí está actuando en el punto 2 la presión atmosférica, pero como nos están pidiendo manométrica, no la vamos a incluir. ¿Ok? Muy bien. Vaya, entonces aquí estamos bien, ¿verdad que era menos? Vale. Entonces ahora la pregunta para la compañera María Evelia, no sé si está por ahí. ¿Cuál sería la densidad del mercurio? Ya nos dan la relativa, que es de 13.57. ¿Cuánto sería entonces la densidad del mercurio? Está bien el valor, pero no las unidades. ¿Cuáles son las unidades de la densidad? Muy bien, son kilogramos por metro cúbico. Está bien el valor, María Evelia, solo las unidades. Recuerden que las unidades de la densidad, muy bien, kilogramos por metro cúbico. Entonces sería 13.570 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí sería sustituir. Ingeniera, y si ¿Sí? tomamos la densidad que es lo mismo, ¿verdad? Creo que es de 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí lo que les recomiendo, no les dice exactamente a qué condiciones está, pero sí, si en el ejercicio ya les da la densidad, como en este caso relativa al mercurio, mejor tome la que le da el problema. Porque como acuérdense que le mencionaba en la tutoría anterior que la densidad varía con la temperatura. Puede ser que el análisis se esté tomando a otra temperatura, entonces que por eso en este caso la densidad es de 13 puntos, la densidad relativa es de 13.57. Entonces, si el problema les da la densidad ya, esa tome, aunque ya conocemos que en otras condiciones es de 13.600. Es lo mejor, porque igual si toma 13.600 le puede variar en decimales la respuesta y no le va a dar. Entonces, repito, si ya les da la densidad del ejercicio, mejor tome la que le da el ejercicio. No sé si estamos bien ahí, Joana, creo que Joana era la que preguntaba. O Lilian, ok. 13.570 kilogramos por metro cúbico. Vaya, la densidad por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Y ahora les hago la pregunta. ¿Cuánto vale la altura de mercurio? 7.4 con duda, dice Fátima. ¿Qué opinan los demás? ¿3.80, 3.60?
Vamos a hacer un acercamiento. Yo digo que 10.40. 10.4. Vaya. Voy a borrar aquí. Quiero que observen algo. La columna empieza aquí y termina acá. Voy a poner la reglita. Es solo esta de acá. Miren en qué valor comienza. En 3. ¿Y termina en cuánto? 380. No empieza en 0, empieza en 3. Entonces, ¿cuánto se ha desplazado de 3 a 380? No. Muy bien, Denise. Muy bien, Fátima. Solo hay las unidades. Punto 8. Acuérdense que es la posición final menos la posición inicial. Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, aquí empieza, aquí es el nivel de referencia donde comienza en 3 y donde termina en 3.8. Entonces, el cálculo sería, lo voy a poner por acá, sería 3.8 menos 3. Eso da 0.8. Este problema en eso se van a veces, ¿verdad? En eso tienen que tener mucho cuidado. ¿En dónde comienza la columna? Si aquí hubiera sido 0, sí, ¿verdad? Y hasta aquí 380 era correcto. Pero recuerden que empieza en 3 y termina en 380. Otro error, a veces llegan hasta 360. Recuerden que es toda esta columna la que está ejerciendo presión. No sé si hay alguna duda de por qué sacamos 3.80. Yo sí, ingeniera, porque en el otro, si más no recuerdo, sumamos todas las alturas. ¿En cuál? En el otro ejercicio que hicimos anterior. El primerito. Ajá. Ah, vamos a verlo. Vaya, en este. Sí, en ese. Vaya, empieza desde acá. Entonces, este valor quizás lo voy a poner así para que lo vea. Este 2.13 es de acá. Este 3.96 es de acá. Quizás se lo voy a poner así. Aquí es como todo. Aquí es 0. Aquí, perdón, aquí es 0. Entonces, hasta aquí es 2.13. Aquí es 0. Hasta aquí es 3.96. Y hasta aquí es 1.52. O sea, este pedacito de acá vale 1.52. Este pedacito de acá vale 3.96. Entonces, yo en este es diferente porque no voy comenzando desde acá, sino que solo me está dando como estas longitudes de acá. Entonces, es esta longitud, toda esta longitud que vale 3.96, más toda esta longitud que vale 1.52. O sea que no son continuidad, pues no es como una regla que me van dando los valores desde un inicial, sino que me están dando solo cuánto vale esta parte de acá. No sé si ahí me logro dar a entender. Sí. Ok. Y en el anterior, en este que estamos viendo ahorita, o sea que cuando no son, continuos se suman. no tan así, hay que analizar. Hay que analizar, por ejemplo, aquí, dependiendo de las longitudes que estoy tomando, de aquí a acá, ¿cuánto vale? Es que depende de dónde comienza el valor. De acá a acá, es cierto que empieza en 3, pero de 3 a 360, ¿cuánto vale todo eso? 0.6.
De acá a acá, ¿cuánto vale? 360 menos 3.80, punto 20. Si hubiera sido como en el ejercicio anterior, que nos daban las dimensiones, así nos daban en el ejercicio anterior, ¿ve? Aquí nos están poniendo un valor inicial, un nivel de referencia, y de ahí nos dan los otros valores. No sé si he logrado darme a entender. Ah, ahora sí, ya le comprendí. Ok, entonces, este pedacito de acá vale 0.6, 0.2. Entonces, en total es 0.8. Entonces, aquí sería 0.8 metros. Menos la densidad del agua, no nos dice, no nos dice nada. Entonces, asumimos que es 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. Y ahora volvemos a lo otro. ¿Cuánto es la altura del agua? Es esta de acá, esta de acá. De aquí hasta acá. ¿Cuánto es esa altura? Muy bien, Denise. 0.6, ¿verdad? Es solo este pedacito de acá. 0.6. Entonces, aquí colocamos 0.6 metros. No sé si me pueden ayudar con todo este producto. ¿Cuánto les da? Todo este de acá. Ok. A Denis le da... Acuérdense que es 13.570 por 9.8 por 0.8. A mí me da también lo de Lilian, 106.388.8 pascales. Y lo de Allison también. Revisen ahí, Joana y Andrea. Y Denis es 13.570 por 9.8 por 0.8. Veo que a Fátima y a Joana y a Andrea les da diferente. A mí me da como le da a Allison. Revisen porfa ahí. Ya, ingeniera, es que lo estaba Ah, no, multiplicando no, no. todo. Solo este de acá. Solo el del mercurio. Solo este. 106.388 me da a mí. 0.8 pascales. Solo este producto de acá. Menos, hoy sí este producto de acá, ¿cuánto les da? Este producto de acá es este. A María Evelia le da... Ok, este valor de acá, ¿cuánto les da? No, no, no. Ah, eso ya es con la respuesta. Vaya, lo vamos a ver. Este de acá dice que les da 5.880 pascales. Hoy sí me ayudan con esta resta. ¿Cuánto les da? Hoy sí creo que es el 100.508 que me decían, ¿no? Ok, excelente. Muy bien. Y esa es la respuesta. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto hasta el momento? Ok, ¿todo bien?
Bien, eso quería que lo que viéramos, que no nos podíamos ir de esa tutoría sin ver los de manometría. Ahí les dejo que continúen ustedes con el 13, que está bastante interesante, y el 10 también. Eso, ¿verdad, Fátima? Eso quizás es la clave de saber en cuál. Vea, por ejemplo, no lo voy a resolver, solo lo voy a dejar planteado para que veamos en este. Solo para que me digan en dónde van a poner los puntos. Eso quizás es lo que más cuesta y es lo que más tienen que practicar. Este, si gusta, igual, solo lo vamos a plantear, a ver dónde van los puntos. Y lo intenta hacer usted después. Esa es la clave, ¿verdad? ¿En dónde vamos a poner los puntos? Vaya, veamos este. No sé si se alcanza a ver. Dice, un tubo en forma de U está parcialmente lleno con volúmenes iguales de agua y mercurio. Si cada líquido llena una sección de 20 centímetros de largo del tubo, ¿cuál será la diferencia de niveles de la superficie de la altura? Ese no lo vamos a resolver, lo dejo para ustedes. Solo quiero que me indiquen dónde pondrían los puntos. Sería en la rayita donde termina el mercurio, que está ¿Aquí? a la par, el de que está a la par del agua. ¿Aquí? No miro dónde se está indicando. ¿Aquí? Ahí y la otra que está con el agua. Muy Ese sería bien. el punto, ¿no? Cabal. Así es, correcto. Ahí a esa altura se ponen, de ahí igualan, ¿verdad? Aquí no nos habla de presión manométrica ni nada, ¿verdad? Solo nos dice cuál es la diferencia de alturas, entonces aquí sí va la presión atmosférica en ambos lados. Bien, esto se los dejo de tarea para que lo revisen ustedes. Ahí lo vemos mañana. No sé si hay algún otro ejercicio de la guía que les llame la atención, que les gustaría que viéramos, que alguien que tenga esa duda y que necesite salir de la guía. De estos mismos o de los otros que están abajo. Otros también tenemos de manómetro, perdón, de Arquímedes, de empuje. Este 15, no sé si hay dudas. Que yo no pude hacer el número 16 porque no están a la misma altura. Muy bien, excelente. No sé si les parece que veamos el 16 que pide la compañera o no sé si alguien ya lo pudo hacer. Vaya, veamos el problema 16, entonces. ¿Qué pasó ahí? Vaya, veamos el problema 16. No sé si pudo resolver el problema 15. Creo que Alison me preguntaba, o Joana, no estoy segura. Se parece un montón la voz.
Sí, vaya. En general, ¿verdad? Lo voy a hacer por aquí en rojito para que lo vean. Uy, muy grueso. En general, para ponerlos un poquito en contexto, nosotros tenemos este sistema. No sé si ya lo vieron en los videos, que es el principio de Pascal. Hay un simulador bien bonito ahí que les puse. Uy. Entonces aquí les dice que hay pistones, ¿verdad? Y entonces aquí se aplica una fuerza 1, hay un área 1, aquí hay una fuerza 2 y esto es un área 2. Les dice, ¿verdad? Que en los mismos, si están a la misma altura, ojo, tienen la misma presión y que ese cambio de presión se distribuye uniformemente en todo el fluido hasta llegar al segundo pistón. Entonces ya establecimos una ecuación muy fundamental, ¿verdad? Que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Desde creo que séptimo, octavo grado nos vienen enseñando esta ecuación. Y es bien importante, ¿verdad? Que yo puedo encontrar la fuerza 2 si conozco el área 1, si conozco la fuerza 1 y el área 2, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es válida porque aquí estamos estableciendo lo que acabamos de ver anteriormente, que digamos, en el punto 1, la presión 1 es igual a la presión en el punto 2. Ojo, porque están a la misma altura. Entonces, hemos planteado que la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Y de dónde sacamos esto? Recordando que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, de aquí sale este planteamiento. Hasta eso trata el problema 15, si no me equivoco, que les pide que encuentren la fuerza 2 utilizando esta ecuación. Ya les dan el área 1, el área 2 y la fuerza 1. Pero, ¿qué sucede con este problema? Quiero que vean aquí algo bien crucial, que en este tipo de pistones, no me quedó tan perfecto, pero están a la misma altura. Comienzan desde la misma altura. Pero, ¿qué sucede en el problema 16? Si se fijan, en eso tienen que tener mucho cuidado. Los pistones no están a la misma altura. Mire, aquí está un pistón 4 metros más arriba que el punto de análisis. Bien, ahora leamos qué dice el problema. Dice en la figura 1.6b, el cilindro L pesa 500 kilonewton y tiene una sección recta de 0.2 metros cuadrados. La correspondiente al pistón S es de 30 centímetros cuadrados. Y les dice aquí, y su peso es despreciable. Suponiendo que la prensa está llena de un líquido de densidad relativa de 0.78, hay la fuerza necesaria para mantener el equilibrio. Entonces, si se fijan de entrada, no podemos aplicar directamente esta ecuación que les ponía repitiendo porque no están a la misma altura. Entonces, pero sí, el análisis va a ser el mismo, que los puntos que se encuentren a la misma altura van a tener la misma presión. Entonces voy a establecer aquí el punto 1 o la presión en el punto X1 y voy a poner aquí la presión en el punto X2. Entonces, por definición, lo que les mencionaba, que la presión en X1 tiene que ser igual a la presión en el punto X2. Vaya, entonces aquí hay algo bien importante. Sustituimos la ecuación, que es la que estábamos viendo arriba, que no tiene ningún cambio, que va a ser igual a la fuerza 1 entre el área 1. Y aquí es lo mismo, fuerza 2 entre el área 2, pero está esta columna
de líquido ejerciendo presión también aparte del cilindro. ¿Cómo represento esta presión o cómo calculo esta presión? Si sabemos que es un líquido. Muy bien, Denis. Así es, sin duda. Es la densidad del líquido por la gravedad por esta altura. Entonces, aquí ya solo sería que lo que nos están pidiendo es que calculemos el valor de la fuerza 2. Vaya, aquí hay algo bien importante. ¿Quién está ejerciendo la fuerza sobre el área 1? Es el peso de este cilindro. ¿Por qué se suma? Vaya, en este punto de acá está ejerciendo presión, Andrea. El cilindro, bueno, está ejerciendo presión, el bloque que se está poniendo aquí o la fuerza que se está poniendo acá, más esta columna de líquido. Entonces los dos están ejerciendo presión. La presión que ejerce la fuerza F, que es la que andamos buscando, más la de la columna de líquido. Ok, perdón. Entonces, está ejerciendo presión esta fuerza y esta columna de líquido. Esos dos están ejerciendo presión. Entonces, la presión de esta fuerza lo pongo como fuerza 2, que es la que ando buscando, entre el área 2. Y la de esta columna de líquido hace una presión hidrostática. Entonces, esta de acá. Entonces, lo coloco como densidad de este líquido por la gravedad, por la altura. Digamos que esa suma sería el espacio que hay entre ellos. Sí. Es la que estoy haciendo, correcto, es la suma de la presión que ejerce este líquido de acá. Este líquido me está ejerciendo una presión hidrostática. Y como es líquido, es densidad por gravedad por altura. No sé si vamos bien, Andrea. Pues sí. Dice entonces, la otra estaría la presión atmosférica. En las dos está la presión atmosférica, porque las dos están abiertos, los dos pistones. Lo que pasa es que se eliminan. Si yo pongo presión atmosférica acá, digamos, le sumo la presión atmosférica y aquí le sumo la presión atmosférica, se eliminan. Y es por eso de que no se toman en cuenta. No sé si pude responder ahí la pregunta, Fátima. Sí. Ok. Vale, entonces ya planteamos esta ecuación, que es lo crucial. Repito, tienen que fijarse si los pistones están a la misma altura. Si no están a la misma altura y hay un líquido arriba del punto que estoy analizando, es la presión que ejerce la fuerza más la presión hidrostática, que es lo que hemos planteado acá. Vaya, entonces, la fuerza 1 les decía que era la fuerza que ejercía el cilindro L. Entonces sería el peso del cilindro L entre el área 1. Igual, la fuerza 2 es F, que es la que andamos buscando. Entonces sería F entre el área 2 más la densidad por la gravedad por la altura. Como ando buscando a F, voy a despejar. Entonces, este término que está sumando pasa a restar. Entonces sería el peso de L entre el área 1 menos la densidad por la gravedad por la altura va a ser igual a la fuerza entre el área 2. Ando buscando fuerza, área está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me quedaría área 2 por el peso de L entre el área 1 menos la densidad por la gravedad por la altura. Y ya solo sería de sustituir, solo que aquí sí es sumamente importante, muy importante,
que convirtamos las áreas a metros cuadrados. Lo voy a hacer por acá. Aquí ya solo está de sustituir, pero lo voy a poner para que no se nos olvide. Entonces, el área 1 dice que es de 0.2 metros. Ah, vaya, el primero ya está en metros. El segundo hay que convertirlo a metros cuadrados. Entonces, aquí sería 0. No, es 30. Sería 30 centímetros cuadrados. Hay que convertirlos. Utilicemos este factor que siempre nos ha servido bastante, que 1 metro es igual a 100 centímetros y lo elevamos al cuadrado. ¿Me ayudan con este cálculo a ver cuánto les da? Me da 3 por 10 a la menos 3, ingeniero, no sé si así. Les da lo que Ok. más. 1, 2, 3. Sí, sí, está bien. María Belia también le da lo mismo. Está bien, correcto. Vale, entonces aquí ya solo sería de sustituir. Voy a pasar la fuerza al otro lado. El área 2, este si no me equivoco era área 2, sí. Este es área 2, lo voy a poner por aquí. Entonces sería sustituir el área 2, que era 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. No sé si le puse el cuadrado aquí, sí. Por el peso de el cilindro L. ¿Cuánto sería el peso del cilindro L? Este de acá. ¿Cuánto sería? 500,000, creo. Excelente, muy bien. Es como dice 500 kilonewton. Es como que pongamos 500,000 newton, que es lo que decía la compañera. Otra forma es de sustituir la potencia de 10. Kilo es 10 a la 3, sería 500 por 10 a la 3 newton. Entre el área 1 es de 0.2 metros cuadrados. Menos la densidad. No sé si continúa por aquí la compañera María Ibelia. Si nos dice que la densidad relativa es de 0.78, ¿cuánto sería la densidad del líquido? Muy bien, excelente. Sería 780 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ese es el valor que vamos a sustituir aquí. Sería 780 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura de la columna del líquido, que dice que, aquí está, que vemos que es de 4 metros. Ponemos aquí 4 metros. Entonces, no sé si me pueden ayudar con todo este cálculo. En el área 1 solo tomamos, porque aquí lo dice el ejercicio, tiene una sección, L, aquí es donde está L, de 0.2 metros cuadrados. Ya lo da directo en metros, entonces ya no necesitamos convertirlos de centímetros cuadrados a metros cuadrados. De un solo se toma el valor. Aquí está.
Y si estuvieran a centímetros, tendríamos que convertirlo. Sí, así es, tendríamos que convertirlo. Ok. ¿Me ayudan con todo este cálculo, por favor? ¿Cuánto les da toda esta operación? A Andrea le da 7408.27 newton. ¿A los demás? Sí, eso también me da, ingeniero. Ok. Y esa sería la respuesta. Efectivamente son newtons, ¿verdad? Porque estamos hablando de fuerza. No sé si hay alguna pregunta de este ejercicio. Ingeniero, yo quiero que me aclare algo. ¿Sí? Porque yo lo estaba desarrollando, pero yo ese más de densidad por gravedad por altura lo estaba poniendo al otro lado. Entonces, ahí es donde me confundí bastante. Ah, no, sí, tiene que ser, tiene que ser del otro lado, tiene que ser de este lado derecho porque aquí es donde está ejerciendo la presión. Y como aquí hemos tomado como nuestro nivel de referencia, por ejemplo aquí. Entonces aquí se puede ver que la columna afecta, pero a 2. Ah, sí, ahí corrijan, por favor, se me fue ahí que la respuesta tiene que ser newtons. Ahí corríjanle, por favor, mil disculpas. Se me fue ahí pascales, no sé por qué. Pero sí es newton, la respuesta es newton. Gracias, Andrea. Ahí corríjanle, por favor, son newtons. Gracias. Bien. ¿En dónde, ingeniera? En la respuesta a este problema 16, al final van a encontrar que dice, por aquí está. Aquí al final, en las respuestas. Esto es bien importante. Algo importante que quería, aparte de lo que les quería decir, que aquí pueden ver, ¿verdad? Que en la última parte de los problemas les damos como sugerencias de en qué problemas se pueden basar para resolverlos. Entonces, en este problema 16 hay uno idéntico, ¿verdad? En el ejemplo 1.11. Entonces, por ejemplo, yo aquí le daría clic acá en la guía y ya van a ver que es uno igualito a este que estamos viendo, igualito. Solo No que lo vi. aquí está. Y aquí le dicen la descripción del video, ¿ve? Aquí pueden ver en mostrar más y les dice el ejemplo 1.10 en el minuto 3:47 y el ejemplo 1.11 en el minuto 6:02. Entonces, y ahí está, ¿ve? Entonces, aquí si se fijan, la única diferencia es que la columna de agua está al lado izquierdo. Ahí sí aplicaría lo que usted me mencionaba. Pero en este problema estaba al lado derecho. Entonces, pero respondiendo por lo que vine aquí, es que al final están todas las respuestas. Entonces aquí táchenle, no es Pascal, sino que es Newton. Ahí corrijan, por favor. Tiene que decir Newton. Entonces eso les va a servir bastante. Si, digamos, tienen alguna duda, aquí les presentamos qué ecuaciones bases podemos utilizar, ¿verdad? Para resolver el problema. Y aquí están los enlaces también para que puedan ver qué ejercicio es similar para que lo puedan resolver. De ahí, entonces, lo que le mencionaba, de que aquí es diferente porque la columna de agua está a la derecha. Quiero ver. Sí, y aunque esté a la izquierda, es lo mismo. En este ejercicio vamos a ver lo que les puse aquí de solución. Es lo mismo, si se fijan, es el mismo planteamiento. Estoy poniendo un punto X1 y un punto 2. Es que lo que pasa, Denise, es que aquí está ejerciendo presión esta columna de agua. Entonces,
esta columna de agua, siempre las columnas de agua van a generar una presión hidrostática, que es este cálculo de acá. Creo que de hecho hasta lo mismo se despeja, no estoy segura. Bueno, aquí se despeja el área 2. Pues es diferente, pero sí es el mismo planteamiento para igualar las presiones. Yo lo vi, pero yo no lo vi igual, ingeniera, por eso no lo entendí. Sí, o sea, la variable que les piden es diferente. En este de que acabamos de resolver les piden la fuerza 2, en este les piden el área 2, pero donde se inicia el planteamiento es lo mismo, porque sabemos que en dos puntos que estén a la misma altura, y si es una, como en este caso, como una prensa, se tiene que ser la misma presión y está relacionada con las áreas porque me dan las áreas. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta de este ejercicio que acabamos de ver. Ok. Bien, había otro que les dejé. No sé si lo pudieron resolver. Quiero ver dónde está. Aquí está. ¿Lo pudieron resolver este de acá? No, dice Lilian. ¿Los demás? ¿Denis? No, tampoco. Vaya, lo vamos a resolver ahorita. Este problema quiero que lo veamos también porque, vaya, en la guía hay 3 aspectos bien importantes. Ok, en la guía hay 3 contenidos importantes. Las propiedades de los fluidos, densidad, peso específico, capilaridad. El otro que es la de la presión hidrostática, manómetros. Y el otro aspecto, que es lo que vamos a profundizar más mañana, que es lo del principio de Arquímedes, empuje. Entonces, está este problema que está relacionado con el principio de Arquímedes. No sé si desean que lo resolvamos ahorita o lo vemos hasta mañana. Ok, hasta mañana. Vaya, entonces se los dejo nuevamente de tarea para que lo revisen. Está relacionado con el empuje, las densidades. Ahí van a ver en esos videos. Así que el día de mañana vamos a trabajar con ese tema de Arquímedes. Igual, si tienen dudas, consultas, no duden, ¿verdad?, en escribir, ya sea por medio del chat del campus o en Facebook, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí por esta oportunidad. Voy a dejar de grabar en este momento.